Bueno, la consulta, como es tradicional, fue hecha al sector y nosotros propusimos, justamente coincidimos digamos, el incremento, que es alrededor del 30%. Nosotros hemos visto y considerado que es necesario mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras para que las empresas también puedan mantener sus operaciones. Tal vez nosotros hubiésemos sugerido hacerlo en dos tramos, porque se aumentó comenzando el año el 10%. Y bueno, la idea es tratar de, digamos, que tenga el menor efecto positivo, por decirlo de alguna manera, sobre la inflación. Pero en todo caso, el salario mínimo en el sector de la pequeña y mediana industria tiene un impacto limitado, puesto que la mayoría de los trabajadores están muy por encima digamos, de esa tasa de salario. De cualquier manera, pues no creemos nosotros que va a tener un impacto determinante. Tal vez el sector comercio, que absorbe mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras a salario mínimo, pueda tener un efecto distinto. Pero frente a la realidad inflacionaria, frente al registro permanente que recibimos del Banco Central de Venezuela, ¿es suficiente ese aumento del salario mínimo del 30%? Evidentemente, si uno lo ve de manera objetiva, no pareciera suficiente, pero el salario tiene compuesto... Sobre todo porque el gobierno está oficializando aumentos en una serie de rubros que son de consumo masivo. Está sincerando, digamos, el valor de los productos de tal manera que la rentabilidad de esos productos permitan que estén en los anaqueles y las empresas puedan mantener operaciones y a su vez puedan pagar los salarios. Yo creo que vamos a tener un proceso de ajuste de precios, de sinceración de precios, y bueno, habrá que hacer un esfuerzo superior al ajuste del salario. El salario mínimo, como salario referencial, afecta el resto de la escala salarial. Y la recomendación que nosotros hacemos siempre es que trabajadores y trabajadoras con los empresarios y las empresarias logren acuerdos de compensaciones que permitan mantener, digamos, el poder adquisitivo, pero también garantizar las operaciones de la empresa. Yo creo que esos acuerdos que están o a través de las convenciones colectivas o a través de acuerdos privados siempre dan buenos efectos, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana industria. Yo creo que por allí es que vamos a terminar nosotros, digamos, que manteniendo de alguna manera el empleo, que es fundamental, o sea, no podía ser de otra manera, y después el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, ustedes están vislumbrando, tienen un cálculo aproximado, marchando quizás sobre las cifras del Banco Central de Venezuela, en cuánto podría la inflación terminar este año. No tenemos un cálculo, pero las estimaciones hablan por lo menos del semestre. Sí, bueno, digamos que anualizada pudiera estar entre un 45 y un 60% la inflación este año, que sería una inflación alta. Mayor que la del año pasado. Sí, pero creo que fundamentalmente lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar los niveles de abastecimiento y prepararnos ya para el 2015, porque este va a ser un año de ajustes permanentes. Ahora, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo trabajar junto al sector privado, sector oficial, sector privado, para tratar de detener ese impacto inflacionario permanente que existe? Bueno, mira, hay una realidad que fue, digamos, que el ajuste de la tasa de cambio, que estamos recibiendo los impactos, que era necesario porque teníamos una tasa de cambio, por ejemplo, para los exportadores que hace inviable cualquier exportación. Hoy en día, con el SICAD 2 a esa tasa y reteniendo el 60% de las exportaciones, va a permitir que podamos estimular, digamos, una oferta exportable en el mediano plazo. Hay muchas empresas que ya están considerando ese mecanismo, que les sirve además para obtener insumos y materias primas. Y básicamente atender con mayor eficiencia las necesidades de la industria. Nosotros hemos señalado que es necesario afinar un mecanismo de asignación de divisas para la importación de insumos que sea diferenciado tal vez a cómo se trata el sector comercio y de los servicios, por cuanto la industria hay que planificarla. Si logramos llegar con mayor velocidad y prontitud digamos, a las divisas para el sector industrial y a su vez logramos agilizar, digamos, el protocolo de importación, nosotros podemos acortar los tiempos, aumentar la producción y disminuir los costos de producción y podemos tratar de contener la inflación por esa vía. Ahora, hay una queja generalizada, que el proceso burocrático en buena medida es lo que tranca la agilización en la entrega y la liquidación de las divisas. ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo minimizarlo? Sí, el propio gobierno bolivariano ha reconocido que hay un enjambre de permisos y de normas que impiden la agilización. Se está trabajando en ello. Hay equipos en la Mesa de Diálogo Económico que está identificando dónde están los cuellos de botella. Con el sector de alimentos, por ejemplo, se ha avanzado bastante, digamos, con trámites mucho más cortos, eliminando duplicidad de trámites para que los productos alimenticios lleguen con mayor velocidad. Eso hay que extenderlo a otras áreas. Lograr, y creo que aquí el tema de la confianza es un tema clave y los controles posteriores es un tema clave. O sea, la sistematización. Hoy en día las herramientas tecnológicas te permiten
obtener mejores resultados de manera mucho más transparente, es la vía. Por ejemplo, el caso de la solvencia, que es un tema que, bueno, que regularmente los empresarios vienen insistiendo con el tema de que es difícil manejar 4 o 5 tipos de solvencia que vencen una previa a la otra. Parte de la idea, tú lo acabas de señalar, la palabra es la adecuada, de desconfianza. El funcionario siempre está viendo que el empresario viene con una intención determinada porque va a tratar de aprovecharse. Así no se puede. Claro, en todo caso, hay el reconocimiento, hay la voluntad política, lo que hay que agilizar son los tiempos. Es decir, el país tiene unas necesidades imperiosas de tratar de contener inflación y mejorar los niveles de abastecimiento. Se está trabajando a paso acelerado, pero bueno, los resultados esperamos que se puedan ver en el mediano plazo, en el transcurso del año, podamos ir mejorando los niveles de abastecimiento. Eso va a depender de la disponibilidad de las divisas para la importación de insumos y materias primas, de cómo organicemos la producción. Ahí, esta semana arrancaron una serie de dispositivos para ir puntualmente a industrias claves, tanto pequeñas como medianas, para ver cuáles son sus necesidades, ya con una óptica distinta, que es el acompañamiento y el fomento y la búsqueda de soluciones operativas, que es un poco lo que hemos insistido nosotros. Quería preguntarte, a propósito de una reciente declaración de un ministro, creo que fue el de la alimentación, que decía que al final de cuentas lo que desean sí es que se trabaje con el sector privado, pero que al final de cuentas serán empresas estatales las que asuman el abastecimiento nacional. Entonces parecería paradójico, ¿no? Llamas al sector privado, te reúnes con él, hablas de agilizar los procesos, pero a la par señalas que serán las empresas estatales, que precisamente no son las más eficientes, las que van a manejar la operación de nosotros hemos dicho que no hay socialismo posible sin amplia participación de las empresas de capital privado, que la manera de construir el socialismo es justamente liberando las fuerzas productivas que hay en el país. Inclusive hay un sector de la Pero no utilizándolo circunstancialmente. No, debe ser de manera estructural y de manera permanente. O sea, si nosotros miramos, digamos, en el contexto histórico, donde, por ejemplo, estaba la pequeña y mediana industria hacia finales de los años 99 y dónde está ahora, lo vemos, pues, la federación lo podemos medir perfectamente. Por ejemplo, se habla de desinversión y resulta que la pequeña y mediana industria ha venido invirtiendo de manera sistemática en sus capacidades productivas con sus limitaciones, pero además la producción industrial bruta también creció. Si pasamos de 17.000 millones de dólares a 42.000 millones de dólares a finales del año 2012, ha caído en el 2013, va a caer en el 2014, posiblemente se estabilice en el 2015, podamos volver, digamos, a crecer de manera sostenida. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero en la práctica las políticas públicas que se han desarrollado, la primera, una política social de mejor distribución de la riqueza nacional, ha generado una poderosísima clase media popular que hoy adquiere bienes y servicios, que es la condición material fundamental para que una pequeña y mediana industria funcione en Venezuela. Entonces, ese tiempo pasó, es decir, ese tiempo ocupó un espacio en la economía nacional y llegó a su límite. Ahora nos corresponde a los venezolanos y las venezolanas, digamos, impulsados por esta crisis, esta maravillosa crisis como la veo yo, porque nos obliga a revisar la agenda de políticas públicas, construir desde el presente lo que vamos a hacer en el futuro. Pero con una participación permanente y consistente de la empresa no privada. No solamente de la empresa de capital privada, sino de los emprendedores sociales, que es un segmento de la economía informal que tiene mucho poder para la transformación de la economía. Allí también hay que hacer un esfuerzo. Los estudiantes, los profesionales que quieren ingresar al mundo económico y que las condiciones materiales no lo permiten ahora. Una última pregunta y una pronta respuesta, Miguel. ¿Hay suficientes divisas para asumir la responsabilidad con el abastecimiento nacional? Esa pregunta se la tratemos de hacer a Nelson Merente, pero yo creo que si se administran de manera eficiente, yo creo que podemos cubrir las necesidades, por lo menos este año, de los asuntos que más preocupan a la familia venezolana. Bueno, muchas gracias.